En el universo de Harry Potter hay secretos que no llegaron al cine y decisiones que cambiaron el destino del mundo mágico. La magia en el mundo de Harry Potter no termina en los libros ni en las películas. A veces están los detalles que nadie nota, en una línea olvidada, en una mirada que no fue explicada o en lo que el cine jamás pudo mostrarnos. Algunas personas creen que ya lo han visto todo, pero aún hay historias guardadas, verdades ocultas entre las sombras o personajes que nunca fueron lo que parecían. Porque en el mundo mágico no todo puede ser comprendido con facilidad. Tiene algunas grietas, misterios y secretos, y en este canal vamos a explorar cada uno de ellos. Por eso, hoy te traigo 7 datos que quizás no sabías sobre Harry Potter. No todos los grandes magos encontraron la felicidad en el amor, y no todos los corazones que amaron en el mundo mágico terminan juntos. Mucho antes de ser la imponente profesora de transformaciones, jefa de la casa Gryffindor, o incluso miembro de la Orden del Fénix, Minerva McGonagall fue una joven bruja brillante, apasionada y profundamente enamorada. Cuando aún vivía en Escocia, poco después de graduarse de Hogwarts, conoció a un mogul llamado Dougal MacGregor. Era amable, trabajador y la hizo sentir algo que nunca olvidaría. El amor entre ellos fue sincero, puro, pero también se volvió imposible. McGonagall sabía que si se casaba con Dougal, tendría que esconder su verdadera naturaleza, renunciar a su mundo, a su vocación como bruja, y vivir una vida de secretos, limitaciones y mentiras. Y así, con el corazón dividido, tomó una decisión desgarradora. Rechazó la propuesta de matrimonio que Dougal le había hecho. Después de eso volvió al mundo mágico, se convirtió en profesora de transformaciones de Hogwarts y años después aceptó casarse con otro mago. Pero quienes la conocieron de cerca sabían la verdad. Ese primer amor nunca se olvida, porque incluso los magos más fuertes conocen el dolor del sacrificio y también sienten cómo se les parte el alma por elegir el deber encima del deseo. Durante muchos años, Severus Snape fue odiado, temido, incomprendido. Muchos lo vieron como un hombre frío, ambiguo, incluso cruel. Pero en el silencio de su soledad, guardaba un amor que jamás se apagó. Su Patronus, la forma más pura del alma de un mago, tomó la figura de una sierva, la misma forma del Patronus de Lily Evans, su primer y único amor. Los Patronus suelen reflejar la personalidad más profunda de quienes los conjuran. Por ejemplo, a Harry Potter su Patronus era un ciervo, esto reflejaba en él liderazgo y protección. O como por ejemplo Hermione, que su Patronus era una nutria, esto reflejaba en ella inteligencia y lealtad. Pero el caso de Snape fue distinto. Su Patronus no reflejaba su personalidad, sino su amor eterno, un amor no correspondido, inquebrantable, que resistió el paso del tiempo. Aunque Lily eligió a otro mago, aunque la distancia creció entre ellos dos, Snape nunca dejó de amarla, ni siquiera después de su muerte. Décadas más tarde, su Patronus seguía siendo una sierva, un símbolo silencioso de fidelidad eterna. Por eso, cuando Dumbledore le preguntó conmovido, después de todo este tiempo, Snape no dudó, siempre. Una sola palabra que se volvió un eco inolvidable para toda una generación. Porque Snape no fue solo un héroe perfecto, fue un hombre roto que eligió proteger, amar y sacrificarse hasta su último aliento. Algunas veces, el mal no nace de la oscuridad, nace de la ausencia total de amor. Tom Riddle, quien más tarde sería conocido como Lord Voldemort, fue concebido bajo los efectos de una poción de amor. Su madre, Merope Gaunt, descendiente de Salazar Slytherin, usó magia para forzar el afecto de un muggle, el señor Tom Riddle. No hubo cariño verdadero, no hubo elección, solo hechizos y silencio. Cuando el efecto desapareció, él la abandonó y Voldemort
nació de esa unión vacía, sin amor real, sin una conexión humana. J.K. Rowling explicó que esa fue la razón por la que él nunca pudo amar, nunca pudo sentir compasión, porque su existencia comenzó con un engaño. Tal vez no fue la herencia de Slytherin lo que lo convirtió en un monstruo, sino el hecho de que jamás fue amado, ni siquiera en el instante en el que fue creado. Hay cosas en Hogwarts que parecen simples, pero encierran siglos de historia mágica. Uno de estos objetos es el sombrero seleccionador. Cada año, canta, bromea y decide el destino de cada alumno nuevo, pero pocos saben de dónde viene realmente. Este sombrero perteneció al mismísimo Godric Gryffindor, uno de los 4 fundadores del colegio. Era suyo antes de volverse mágico, antes de hablar. Cuando los fundadores pensaron en cómo dividir a los estudiantes, le infundieron un encantamiento con su sabiduría, sus criterios y una parte de sí mismos. Desde entonces, ha presenciado generaciones enteras de magos y brujas. Ha sentido sus miedos, sus esperanzas y sus potenciales ocultos. No solo elige una casa, descifra el alma, ve más allá de lo evidente. Es más que un objeto, es un testigo viviente de la historia de Hogwarts. Una voz antigua, que aún susurra desde lo alto de una repisa. Todos los fantasmas de Hogwarts esconden un pasado, pero ninguno tan oscuro como el del Varón el Sanguinario. En vida, fue un hombre severo, silencioso y profundamente enamorado de Helena Ravenclaw, hija de Rowena. Helena huyó, robó el relicario de su madre, que luego sería un Horcrux, y se perdió en tierras lejanas, buscando su propio destino. Rowena, gravemente enferma, no quiso morir sin ver a su hija una vez más, y le pidió al varón que la trajera de regreso. Él la obedeció, y la encontró, pero Helena se negó, rechazó su ruego, su amor, y entonces ocurrió lo impensable. En un arranque de furia, el varón la apuñaló. Al darse cuenta de lo que había hecho, se quitó la vida con la misma daga. Desde entonces, su fantasma vaga cubierto de sangre, la misma sangre que derramó por amor y por orgullo. Nunca habla de ello, nunca sonríe, solo observa, porque algunos crímenes no se purgan con la muerte, y en Hogwarts el verdadero castigo es existir para siempre. En el mundo mágico, hay criaturas regidas por leyes ancestrales, leyes que prohíben intervenir en los asuntos humanos. Los centauros, sabios astrónomos y guardianes del bosque viven apartados, orgullosos y misteriosos. Pero hubo uno que rompió esa tradición. Se llama Firenze. A diferencia de su manada, eligió un camino distinto. Salvó a Harry Potter en el bosque prohibido, interpretó presagios para la Orden del Fénix y advirtió sobre amenazas ocultas con su sabiduría astral. Por estos actos fue considerado un traidor por su propia especie. Fue expulsado, pero él nunca se arrepintió. Más tarde, aceptó ser profesor de adivinación en Hogwarts, compartiendo su visión cósmica con nuevas generaciones. En un mundo dividido por prejuicios, Firenze eligió tender puentes donde otros levantaban muros. La materia de defensa contra las artes oscuras es famosa por su historia, pero ¿sabías que ese puesto de profesor estuvo maldito durante años? Desde hace décadas, ningún profesor lograba mantenerse más de un año en ese cargo. Algunos renunciaban, otros desaparecían misteriosamente, y algunos simplemente no volvían a ser los mismos. La pregunta es, ¿por qué? Todo comenzó con Tom Riddle, mucho antes de convertirse en Lord Voldemort. Riddle era un estudiante brillante, pero muy inquietante. Pidió a Dumbledore que le permitiera enseñar defensa contra las artes oscuras. Albus, con una intuición que pocos tenían, negó su petición.
sospechando las oscuras intenciones del joven. Herido y enfurecido, Tom Riddle lanzó una maldición muy poderosa sobre el puesto, un encantamiento oscuro que se anidó en la silla del profesor, invisible pero letal. Desde ese día, nadie pudo ocupar la cátedra por más de un curso, ni siquiera Quirrell, Lockhart, Lupin, Moody, incluso Snape. Todos fueron víctimas de aquella sombra maldita. Solo con la caída definitiva de Voldemort, la maldición se rompió y la materia pudo volver a tener estabilidad. Esta historia nos recuerda que, a veces, una simple negativa o un acto de rechazo puede desencadenar años de oscuridad y caos. En el mundo mágico, no todo es visible ni tangible, y el pasado a menudo deja marcas imborrables, incluso en las paredes de Hogwarts.